Le cedo la palabra a quien fungirá como moderador, decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Roberto Iñiguez. Pues muchas gracias Claudia, a todos los organizadores de parte aquí del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Diseño, muy contentos de esta segunda edición de lo que es lo que hemos tratado de crear es un ciclo de diálogos para sobre todo promover la cultura del debate alrededor del diseño, en particular pues en medio de la circunstancia, contingencia, pandemia que estamos viviendo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se han conectado, se siguen conectando, ahí se ve que el número avanza. La sesión anterior tuvimos cerca de 600 personas conectadas, así que se pondrá interesante. Decir que la dinámica será pues una dinámica de debate, de diálogo con tres líderes de opinión, investigadores, profesores que tenemos, así que el día de hoy está riquísimo, de momento los voy a presentar. Para la audiencia mencionar que el chat está abierto, les pido hagamos un uso moderado de él, pero que lo aprovechemos para poder escribir nuestras preguntas y trataremos de dejar un espacio para que se lancen al debate también estas preguntas y podamos sumar todos. Así que, pues bienvenidos, un gran gusto. Este espacio para discutir sobre el diseño que viene, ¿no? ¿Qué reflexiones debemos hacer en torno a nuestra disciplina? El día de hoy, como les decía, me acompañan tres personalidades que además son grandes amigos, entonces yo estoy súper entusiasmado de poder presentarlos. Pudiera gastarme la hora completa presentándolos, así que me disculpo de antemano hacerlo muy breve porque creo que la audiencia lo que quiere es escucharlos y no escucharme a mí de manera prolongada, pero tenemos como panelistas Emiliano Godoy, que bueno, un diseñador súper conocido, que con más de 20 años de trayectoria, ¿verdad? Desarrollando proyectos de sustentabilidad aplicada, utilizando siempre el diseño como herramienta para generar cambios positivos en la sociedad y el ambiente. Actualmente dirige el estudio de diseño con su nombre, ¿verdad? Homónimo. Es miembro de TUCS, consejero de Abierto Mexicano Diseño, profesor de Tecnológico de Monterrey, consejero también de la Escuela de Arquitectura de Diseño, así que siempre pues, muy generoso con nosotros. Bienvenido Emiliano, un gusto tenerte aquí. Tenemos también acompañándonos a Renata Fenton, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Ella diseñadora también, pues con una experiencia global. Actualmente es directora de diseño y cofundadora del proyecto Isla Urbana, ¿verdad? Que es un ejemplo de una maravillosa iniciativa que seguro también nos podrá contar un poquito de eso en un momento. Y bueno, siempre trabajando en formas de aplicar el diseño de una manera sustentable, social, ambientalmente responsable y muy participativa en el contexto urbano. Nos acompaña también David Sánchez Ruano. Él es profesor investigador en diseño dentro del Tecnológico de Monterrey, profesor visitante en muchas universidades del mundo, ¿verdad? Schumacher College en Inglaterra, en Portugal, en diferentes lugares. Pertenece a la red internacional de biomímesis y biomimicry y sobre todo muy centrado en trabajos e investigación que tiene que ver con la biofilia, la sostenibilidad, así como la pedagogía del diseño ecológico. Así que bienvenido también, David. Como ven, tenemos un panel de lujo. Muchas gracias por aceptar. Y bueno, esperemos que podamos tener una conversación que sea muy rica entre el panel y todos los que se están sumando actualmente. Muy bien. Oigan, pues quizá lanzar como la primera pregunta para empezar a provocar el diálogo y la primera que me gustaría pues mucho hacerles a nuestros panelistas es comenzar en el diseño que viene, comenzar por el hoy, ¿verdad? La actualidad. Vivimos en un contexto, en un momento, digamos, que no vimos venir en muchos sentidos, ¿verdad? Yo creo que ni las organizaciones, ni los gobiernos, ni la sociedad, de alguna manera, y que vivimos en un contexto muy, yo lo calificaría como de muy reactivo, ¿verdad? Prácticamente hemos tenido que reaccionar y aprender maneras muy rápido de cómo debiéramos hacerlo. Mi pregunta sería, en este reaccionar, ¿qué debería estar haciendo el diseño, verdad? ¿Qué deberíamos estar haciendo los diseñadores? La disciplina misma del diseño, ¿cómo debería de estar viviendo este momento del hoy? En el panel anterior, con la misma pregunta o muy parecida, por ejemplo, un panelista lanzaba una crítica dura, decir, oye, no, pues lo que deberíamos estar haciendo ahorita es no hacer mucho. O sea, el tema de
decía, inclusive criticaba fuertemente si tendríamos que estar haciendo ahorita máscaras, ¿verdad? Y productos de cosas que ya existen, y en todo caso decía, bueno, mejor detengámonos y quizá es el mejor momento para no hacer y apostar por mejor pensar. Bastante provocador, ¿verdad? Pero para conectar con el panel anterior, me quería ponerlo aquí en la mesa y lanzar la pregunta. En el hoy, en la reacción, en medio de esta contingencia, ¿qué debería estar haciendo el diseño y los diseñadores? ¿Quién gusta comenzar? Bueno, Emiliano, ya te reíste, ándale. A ver, yo creo que yo no estoy de acuerdo con, sí, escuché el panel pasado y no estoy de acuerdo con esa apreciación, pero para nada. Creo que hay cosas que los diseñadores tenemos que hacer y cosas que no hay que hacer, y eso es en general. O sea, hay que hacer proyectos benéficos y hay que hacer proyectos que generen bienestar y que tengan un impacto real para bien, de acuerdo a nuestra visión del mundo, y creo que hay proyectos que no hay que hacer y no habría que hacer ni en contingencia, ni en COVID, ni en el mejor momento de mayor prosperidad. Hay cosas que no hay que hacer. Pero no estoy de acuerdo con la apreciación de que es momento de no hacer nada. Me parece un poco inclusive contraproducente, porque sí es cierto que muchos de los proyectos que los diseñadores estén haciendo ahorita, y el que está haciendo una mascarilla más o una cosa más de las que ya hay muchas en el mundo, quizá no aporte nada que vaya a tener una trascendencia muy a largo plazo, pero probablemente sí. Y la realidad es de que ¿por qué utilizaríamos el momento en el cual hay la mayor demanda, la demanda con mayor nivel de análisis, donde hay más gente involucrada y más gente opinando? ¿Por qué desaprovecharíamos la oportunidad de diseñar en el momento en el que tenemos más usuarios, más demanda, más retroalimentación, más diálogo con el público? Me parece que es justo al revés. O sea, el momento en el que tienes que diseñar es ahora. Ponerse a diseñar una mascarilla N95 hace 10 años, o bueno, hace 10 años teníamos otra pandemia, pero en medio del temblor, pues quizá no es el mejor momento. De la misma manera en la cual diseñar durante el temblor un respirador quizá no es el mejor momento. El mejor momento para diseñar las cosas que los diseñadores están atacando ahorita, pues es ahora, que hay demanda, que hay prueba, que hay diálogo, que hay capacidad de probarlo, que hay muchísimas personas dispuestas a tener ese diálogo contigo, ¿no? Creo que obviar eso no responde a la manera en la que un diseñador normalmente piensa. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que de alguna manera nosotros estamos como en una oportunidad bastante grande de ser escuchados y también de escuchar. Y creo que esta como comunicación que puede haber en lo que es la disciplina de diseño, pues puede ser muy interesante. De alguna manera creo que como diseñadores, como individuos, como ciudadanos, debemos de quedarnos en casa, tener pues situaciones de seguridad, pero al mismo tiempo debemos de buscar las herramientas para poder comunicarnos, comunicar nuestras ideas y de alguna manera tener un intercambio que promueva algo, un cambio hacia un positivo. Creo que es muy importante el tema como emocional de resiliencia, tanto individual como familiar, como colectivo, aunque sea por medios digitales, porque pues obviamente la salud es lo primordial ahorita, pero eso requiere también activamente hacerlo, ¿no? Y creo que puede salir mucho valor en esta conversación en torno a nuestra labor, en torno a lo que tenemos que proponer. Estamos en una situación de crisis, que cuando suceden las crisis muchas veces pues todas las problemáticas sociales, ambientales, económicas salen a relucir, cosas que ya existían, ¿no? a nivel social o ambiental en México, pero estamos viendo que más de 12 millones de personas no tienen agua, 33 millones de personas trabajan en la informalidad, 50 millones de mexicanos que están en la pobreza, y a través de la crisis tenemos 10 millones de personas más que se van a unir a ese espacio, un aumento de 70% en la violencia hacia las mujeres. Interesantemente, en algunos otros países estamos viendo que hay caídas en la contaminación atmosférica, pero esto no está sucediendo en la Ciudad de México. Entonces creo que hay muchos retos y de alguna manera creo que sí, es un tema de alguna manera estar bien física y emocionalmente, pero sí tomar este espacio como una oportunidad para seguir la conversación y para aportar desde pues, nuestro pequeño granito de arena, ¿no?
Sí, desde luego, o sea, yo también acuerdo con ustedes esto comentado. Yo creo que como inició Robert ahí nos dijo que el no hacer nada, ¿no? Pero yo creo que ese no hacer nada va en cuestiones de reflexionar, ¿no? De que tal vez fuimos forzados a ver, estás ahí y en tu casa tienes que tomar ciertas medidas, pero de repente también quisiéramos actuar, ¿no? Entonces, en ese actuar también nos pusimos a reflexionar qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Con quién puedo conectarme? ¿Qué recursos tengo, no? Creo que sí, ese momento de reflexión está ahí, ¿no? Y bueno, otra cosa es, creo que nos dimos cuenta que los diseñadores somos pues unos disruptores empáticos. Por ahí lo comentábamos en otros Zooms, por ahí en otros eventos, de que estos disruptores empáticos pues es de que te das cuenta de que tienes una cierta información, tienes ciertos recursos que los quieres que les quieras dar más valor, ¿no? Entonces, si vamos a crear mascarillas, si vamos a generar autosuficiencia en casa, si vamos a generar nuevos contenidos como un curso en línea, entonces estamos como constantemente generando ideas para que muestren esa disrupción, ¿no? Entonces yo creo que por ahí esta mentalidad, estos comportamientos nos están guiando incluso a ser un poquito de hackers, ¿no? Unos diseñadores de que, bueno, con los recursos que tengo, ¿qué es lo que puedo generar, no? Gracias, digo, escucho la posición, creo de los tres, orientada a la acción, ¿verdad? Y sobre todo una perspectiva, yo diría, sistémica, ¿verdad? Nos decía ahorita Renata, bueno, es que además no solo es que tengamos la contingencia sanitaria, que es la que nos ocupa principalmente o nos preocupa muchísimo, sino que además todo lo que viene detrás de ella y sale a flote porque es una realidad en la que vivimos y en época de crisis aparece. Yo coincido definitivamente. Y pues estos espacios de crisis son un momento para provocar reflexiones, dice David. ¿Qué reflexiones deberíamos de provocar? No sé, a lo mejor me gustaría mucho preguntarles y quizá aquí están contados estudiantes de diseño, nuestros queridos estudiantes, aprovecho para darles un gran saludo, también muchos colegas, diseñadores, investigadores, actores, ¿verdad?, de la escena del diseño. ¿Qué reflexiones deberíamos de plantearnos como disciplina? Al final el diseño es una disciplina súper joven, ¿verdad? Si la comparamos con otras, muy diversa, ¿verdad? Por característica y en constante evolución. Digo, David ya adelantaba aquí el tema de disrupción, de empatía, etcétera. Pero ¿cuáles serían esas reflexiones que en medio de la crisis, una disciplina en transformación, ¿verdad? Completa, ¿verdad? De hace 20 años estamos hablando que el diseño pues ha dejado de ser solamente los objetos y los mensajes que podemos hacer, sino que puede ser mucho más holístico, sistémico y demás. ¿Qué reflexiones tendríamos que estarnos haciendo en este momento? ¿Quién va? Ahora David sonrió, así que... Bueno, ok. Yo creo que una de las reflexiones es esto de la colaboración, ¿no? De a pesar de que estemos aislados, buscamos la manera de reunirnos, de compartirnos información, de armar proyectos a distancia. Entonces, estos como colaboratorios que se forman, ¿no? Virtuales o, bueno, están como ahí gestándose. A lo mejor si pensamos de que lo quiero poner en práctica en cuanto volvamos a la normalidad, pero ya creo que les han llegado así artículos de que el nuevo normal, ¿no? The new normal after COVID y todo eso. Entonces ya es un cambio total, ¿no? O sea,
volver a la normalidad ya no va a ser así, ¿no? Entonces, no sé, nos dimos cuenta, bueno, en mi caso, de la cuestión de la autosuficiencia, ¿no? De que, ay caray, pues, ¿cómo puedo crear mi propia comida, ¿no? Si tengo una maceta para sembrar una cebolla o cómo le hago para reutilizar esos materiales que tengo en casa, ¿no? Entonces, también creo que la autosuficiencia está ahí latente y creo que como diseñadores, pues también debemos buscar esas maneras, ¿no? De ayudar a las personas a ser autosuficientes, ¿no? Y hay maneras de ayudar a las personas a ser autosuficientes a través del diseño. Entonces... Gracias, David. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Renata. Creo que hay muchas reflexiones. Creo que parte como del contexto también, como ya había mencionado David, nos impulsa un poco a pensar en redefinirnos como colectivo de diseño, digamos, a gran escala. Pero creo que también entender que somos parte de un sistema más grande, entender que también es un sistema que ambiental, social y económicamente ahorita está roto, ¿no? Viendo más allá del tema del cambio climático y lo importante que es, estamos viendo que hay muchos diseñadores en desempleo, ¿no? Pero creo, o sea, retomo esa idea de crisis, ¿no? También es una oportunidad y creo que dentro de esto nos impulsa también a buscar otras metodologías, otros mercados, abrir horizontes, tener curiosidad. Y creo que esa reflexión sobre lo que puede ser la disciplina a largo plazo, a futuro, de forma sistémica, de forma colectiva, creo que puede aportar muchísimo, ¿no? Y creo que eso es como la conversación de cómo vamos a unirnos, cómo vamos a tener, pues, voces en conjunto y aportaciones que sean transformadoras a largo plazo. Y creo que temas de política, ¿no? O sea, cómo vamos a aportar a ese new normal, ¿no? Redefinir el normal y diseñar para él. Creo que esa redefinición es el punto básico, ¿no? O sea, redefinir para nosotros qué es lo que tiene valor, ese es el punto más importante, porque hacemos muchas cosas por costumbre, hacemos otras cosas porque les asignamos un valor, y ahora, como toda buena crisis, nos damos cuenta de que podemos replantear eso. O sea, hay ideas que podrían ser muy utópicas hace 3 meses que hoy las podemos considerar como viables, ¿no? Hay una discusión muy seria en el mundo al respecto de poner, por ejemplo, un ingreso básico universal, y hay una discusión que se ha vuelto seria de un tema que hace literal meses era considerado como una utopía comunista o una utopía irrealizable en términos técnicos, ¿no? Entonces creo que esto, ¿no? Es una crisis, es una inundación que te permite ver qué tan fuertes son tus cimientos, te permite entender qué es lo que quieres salvar y qué es lo que estás dispuesto a dejar ir. Y yo creo que en eso hay un papel importante de las industrias creativas, del diseño y de todas las demás, en tratar de definir qué son esas cosas a las que les damos valor y cómo darles un poco cara, ¿no? Cómo previsualizarlas o hacer imágenes de las cuales nosotros nos podamos agarrar para decir eso es en donde quiero estar. Y eso nos pasa en todo. La verdad es que ahora esto del New Normal, que ya es casi un catchphrase a partir de las últimas 3 semanas, ¿no? A nosotros ya nos contrataron para un par de proyectos justamente para redefinir eso y ayudar a empresas a redefinir qué implica ellos en ese nuevo paradigma. Y dado el nivel de la crisis, empiezan a suceder cuestionamientos que en otro momento quizá hubieran sido imposibles. Por ejemplo, hay una empresa con la cual estamos tratando de evaluar si vale la pena ir a ferias o no vale la pena ir a ferias, o si las ferias realmente aportan algún valor o no aportan ningún valor, o si son literal un gran agujero de recursos y una gran producción de desechos, ¿no? Entonces, en el momento en el que una crisis, ¿no? Literal, una inundación, un terremoto, un incendio o una emergencia sanitaria como la que estamos,
te permite cuestionar eso, pues ya es una cosa impresionante. Y si inclusive dijeras, bueno, no necesito dejar de hacer las ferias, o sí necesito las ferias, pero las hago cada 2 años o cada 3 años y reduzco ese impacto al 30% de lo que tenía antes, puede ser un cambio de escala enorme a partir de una cosa que simplemente pudiste verlo con otros ojos. Entonces, creo que lo que acaba de decir Renata es esencial, es como redefinir a qué le estamos dando valor, redefinir aquello por lo cual estamos dispuestos a trabajar e invertir nuestra energía. Gracias. También hay derecho de réplica aquí, es debate, así que me interrumpen, por favor. Digo, el tema de la nueva normalidad o el new normal, lo sacaban ahí a flote, que creo que nos ha invadido en información durante las últimas semanas, y un poco para provocar la discusión. O sea, ¿viviremos una nueva normalidad? De alguna manera, también hay artículos que nos dicen, oye, mira, si no somos capaces de pensar así sistémicamente, de crear nuevos paradigmas, de aprovechar esta oportunidad, la inercia, digamos, de la normalidad anterior, si me permiten decirlo así, nos va a ganar muy rápido. Y quizá sea lo peor que nos podría pasar, ¿no? Sobre todo pensando en estos problemas adyacentes con los que ya teníamos, ¿verdad? Ahorita Renato decía, bueno, somos parte de un sistema más grande y había muchas cosas que no veíamos y que no estaban bien mucho antes de esta crisis, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer el diseño para aportar? ¿Por dónde empezamos, verdad? En tratar de construir, de repensar esta normalidad, ¿verdad? Emiliano nos dice, ya tenemos proyectos que estamos llevando a organizaciones ahí. ¿Por dónde se empieza? ¿No? ¿Qué tendríamos que poner en la mesa? Y sobre todo, como diseñadores, ¿verdad? ¿Qué podemos llevar a la mesa de las discusiones, yo diría así, multidisciplinares, ¿verdad? Porque son discusiones muy complejas, desde el diseño. ¿Cuál sería la genuina aportación nuestra para la construcción de esta nueva vista? Roberto, si me permites agregar algo a esto más a nivel de provocación, creo que hay que entender también en el lenguaje que estamos utilizando, hay cosas con las que yo creo que nos tenemos que detener un segundo. Y una es, gran parte de los problemas que vivimos ahora es que normalizamos las cosas, ¿no? O sea, que realmente tenemos un cambio climático o tenemos un problema de violencia de género en México o tenemos un problema de narcotráfico y lo normalizamos, ¿no? Y lo que hay que entender es que ese proceso por el cual nos acostumbramos, que tú caminas y estás frente a por ejemplo, un puesto de periódicos en la calle con tu hijo menor de edad de la mano y él está frente a las portadas del Gráfico o del Metro donde hay un descabezado y hay una chica con bikini diciendo alguna cosa terrible. O sea, en el momento en el que normalizamos eso porque lo vemos tanto, también hay que entender que la nueva normalidad o la normalización de las cosas no significa aceptación porque creemos que valen la pena, sino significa entumecimiento. Entonces, creo que en esta búsqueda de la nueva normalidad, lo que tenemos ahora es una oportunidad tremenda para no normalizar, para entender que estar 3 horas en el auto al día no tiene por qué ser normal, no tenemos por qué normalizarlo de esa manera, porque realmente ir a comprar todo nuestro alimento a los mismos big boxes y comer cosas que vienen de cualquier otro lugar del mundo o gastar la cantidad de dinero que gastamos en estacionalidades comerciales que no tienen ningún sentido, es el momento de quitarlos de la normalidad. Entonces, en la búsqueda de lo nuevo normal, yo lo que diría es nuestra oportunidad para no estar normalizando estupideces como las que vivimos todos los días. De acuerdo. Y creo que otro aspecto que también puede ser también positivo dentro de todo esto es que la incertidumbre es parte del DNA del diseño. O sea, de alguna manera nosotros hemos crecido, pues, nos dedicamos a desarrollar dentro de un contexto de incertidumbre. Entonces, yo creo que también eso puede aportar, ¿no? a ese futuro, a esa otra manera de ver las cosas. Es decir, bueno, no tenemos control, no tenemos certidumbre, ¿qué hacemos con esa información? Y creo que eso es algo que es súper importante también. Gracias, Renata. David, ¿quieres sumar algo? Sí, de hecho, aquí lo que menciona Emiliano, ¿no? De cómo esas normalidades, ¿no? De esos signos que de repente nos saltan, ¿no? Por ejemplo, asumimos que debemos tener siempre calles sin animales, por ejemplo, ¿no?
o parques sin animales, ¿no? Entonces, ahora que vemos esas señales de que todos están en sus casas, de repente las playas tienen bioluminiscencia, ¿no? O los animales ahí corriendo en medio de la gran urbe, pues ahí es una señal de que lo normalizamos y eso pues, nos está diciendo, bueno, ¿y por qué no cambiamos hacia un diseño centrado en la vida, ¿no? Centrado no solamente en los humanos, ¿no? Entonces yo le apuesto mucho a que un cambio que viene es de que a pesar de que ya estábamos con una crisis medioambiental muy grande desde hace bastante tiempo, pues nos abra los ojos a que, hey, sí haz algo para solucionarlo, sí cambia de comportamiento, ¿no? Y ese cambio de comportamiento, pues hacerlo visible, ¿no? Gracias, David. Me gustaría quizá lanzar una última pregunta para luego dar paso a las preguntas de la audiencia. Digo, porque si no la hago no puedo dormir. Perdonen. Y es sobre el futuro, ¿no? Comenzamos con el tema del hoy y creo que la discusión ha avanzado hacia cuál sería la construcción de la redefinición del que es importante. Se mencionaba, ¿verdad? Y ya David comenzaba dando pistas sobre, bueno, tenemos que cambiar a un diseño centrado en la vida. Ha habido una crítica muy fuerte, por cierto, del User-Centered Design, ¿no? Cómo tenemos que hacer mucho más amplia esta vista. Renata nos decía, bueno, tenemos una capacidad de gestionar incertidumbre. Es el momento para poder aprovecharnos de ello. Y Emiliano decía, y sobre todo, evitar esto que se ha vuelto una cotidianidad, yo diría mucho en México, y ponías ejemplos muy puntuales, ¿verdad? El futuro, entonces, en esta capacidad que tiene el diseño de pensar en el futuro, digo, somos una disciplina que está orientada siempre hacia allá, a pensar lo que no existe, a crear lo que no existe, ¿verdad? Dentro de esta gran incertidumbre que mencionaba Renata, ser capaces de encontrar las pistas y mecanismos para que las cosas cambien. Y quizás desde una perspectiva un poquito más sistémica también ahí, preguntar en este futuro, cuáles serían como los puntos de apalancamiento, ¿no? Hace muy poquito en una discusión similar, un gran amigo nos recordaba una frase de Buckminster Fuller que decía, oye, si el tema no es mejorar el sistema existente, sino ese amigo se llama Emiliano, por cierto, sino crear otro que sea mejor, ¿verdad? Y la teoría de sistemas dice, oye, para crear un sistema o para modificarlo al menos, pues necesitas encontrar puntos de apalancamiento. ¿Cuáles serían esos puntos de apalancamiento, verdad, en los que el diseño podría provocar el cambio? En crear lo que no existe, que el diseño ha sido tan poderoso en esta ocasión, ¿verdad? Y en este momento histórico, ¿hacia dónde pensamos que podríamos ir y cuáles serían esos puntos y pistas? Pues yo creo que, o sea, reiterar este cambio como de narrativa que puede proponer el diseño, creo que pues cualquier cosa es posible. Hay diferentes ejercicios que se están haciendo. Estamos viendo, por ejemplo, el Design Emergency que armaron Paolo Antonelli y Alice Rawsthorn. Hay diseñadores como Papanek que lleva, muchos años hablando del diseño y su relación con la política. El diseño especulativo, Dunn and Raby han hecho muchísimo trabajo en eso. La participación, estrategias de permacultura. Creo que hay como mucha metodología, hay muchas cosas que se pueden adaptar. Llevamos ya mucho tiempo en esto y nuestros antepasados diseñadores también han aportado muchísimo a esta construcción. Entonces yo creo que también parte del proceso es un poco destilar y armar y proponer. Y sobre todo esto que mencionó David en el principio del tema del colectivo, porque creo que hay muchos retos grandes y la verdad es que no se logran las cosas a menos de que se hagan en conjunto. O sea, yo estoy segura que la energía requerida, la constancia, el compromiso para poder hacer cambios de transformación a largo plazo y de forma eficaz, tienen que ser esfuerzos colectivos.
Entonces creo que es algo que también hay que apelar a eso, a no solos, ¿no? Y desamparados en este lugar, que creo que a través de esta crisis también ha habido otra forma de conectar y de colectivizar las ideas, que ha sido muy interesante. Y definitivamente estar totalmente en desacuerdo a la normalidad, ¿no? Y creo que eso es algo que nos va a inspirar y nos va a aventar hacia el futuro de otra manera. Gracias, Renata. Emiliano, ¿quieres sumar? Te vi. Sí, en la lista de ejemplos a Renata le faltó Isla Urbana, que es un gran ejemplo. Pero... Sí. Claro. No lo digo como una cosa menor, realmente creo que lo que han hecho como un ejemplo para operar desde la realidad mexicana es notable, y los que no conozcan bien el proyecto, métanse a verlo. Pero yo diría al respecto del futuro 3 cosas. Creo que la primera es, de la mano de lo que dijeron Renato y David, esta parte de colaboración que creo que tiene que venir de la mano de la transparencia. Muchas veces los procesos de diseño y lo que sucede dentro de los despachos es muy opaco y parece ser una caja negra en la que si el diseñador es suficientemente genial, lo que salga va a estar bien. Y creo que en la idea de la colaboración tenemos que ser más transparentes alrededor de esos procesos, no solo porque al aprender de los procesos de otro vamos a ser mejores y vamos a ser más rápidos, sino también porque nos permite generar una comunidad con mayor intercambio, y está probadísimo que mientras más intercambio, más éxito, más progreso, más generación de conocimiento. Entonces, en términos de futuro, creo que necesitamos más transparencia en esos procesos, ¿no? El segundo tema que diría alrededor del tema del futuro es entender que tenemos prisa. O sea, creo que justo también de la mano o nuevamente con respecto a cómo empezamos la plática sobre si tenemos que hacer una pausa o no, yo creo que ni de broma tenemos que hacer una pausa, ¿no? O sea, la realidad es que sí hay algunos casos que son realmente menores y a largo plazo van a ser casi insignificantes, en los que aparece una ballena en la bahía de Acapulco o aparecen unos venados en un parque de Japón. En términos del impacto ambiental a largo plazo que tiene nuestra actividad industrial y nuestra actividad de consumo, son minúsculos y son insignificantes. Realmente, no solo eso, sino que si te pones a ver lo que ha pasado al retirar y hacer home office con todas las personas que hacen inspección, pues resulta que hay mucho más deforestación, hay mucho más tala ilegal, hay muchos más problemas ambientales hoy de los que había hace unos meses, simplemente porque aquellos que los hacen sin control y hay menos problema. Entonces, en realidad, esta pausa que estamos viviendo algunos de nosotros que tenemos el privilegio de quedarnos en casa, no la está viviendo el planeta. Y entonces los problemas que teníamos son iguales y son peores porque estamos dejando pasar el tiempo. Entonces tenemos mucha prisa. Entonces yo lo que diría al respecto del futuro es que tenemos que actuar y tenemos que actuar rápido. Y si es una mascarilla más o es un proyecto más, pero estamos trabajando en el camino que consideramos que puede generar bienestar, entonces creo que hay que apurarnos. No es un momento de una pausa. Quizás es un momento en el que pueda haber más reflexión, pero eso no significa que tiene que haber menos acción. Creo que nuestra tarea es más urgente hoy de la que era hace unos meses. No solo porque tenemos un problema nuevo, sino porque los otros no han dejado de existir. Y la última cosa que diría al respecto del futuro es que el futuro sin visión no es una cosa que queramos. No queremos que el futuro llegue como sorpresa. No queremos que... Digo, también decimos a veces que nadie podía prever el COVID. La verdad es que era perfectamente previsible y hay mucha gente que lo predijo casi con pelos y señales. Quizá no le puso ese nombre, pero sí era predecible. Pero inclusive si dijéramos que nos agarró por sorpresa, pues lo que queremos es que no nos agarre por sorpresa. Entonces yo lo que diría es el futuro sin visión, o sea, la planeación del futuro sin una visión de a dónde queremos llegar es adivinanza, o eso es una cosa que tiene muchos otros problemas. Entonces yo lo que diría es el papel de diseño es darle cara y materializar esos futuros de una manera en la que la gente los puede identificar y diga, yo quiero vivir ahí en ese futuro que esta persona indicó. Quiero vivir en ese lugar donde esto existe y quiero vivir en ese lugar donde todas estas cosas con las que no estoy de acuerdo no son normales, ¿no? Entonces nuestro papel es darle cara. Sí. Gracias, Emiliano. David. Digo, ya para conectar con las ideas de Emiliano y Renata, un concepto que me vino a la mente ahorita fue el diseño para la transición o transition design, que están trabajando mucho en Carnegie Mellon, nuestra colega Terry Irwin,
ahí está apostando mucho a cuestiones sobre esto de la innovación social y de algo que llama, que va incluido en esta innovación social, que se llama el localismo cosmopolitano, cosmopolitan localism. Y a lo mejor ahí lo que Emiliano nos trataba también de mencionar es esto de que, bueno, sí estamos emitiendo, comprando así por Amazon todo lo que venga, ¿no? Y las fábricas no se detengan, ¿no? Pero el localismo cosmopolitano pues sí nos dice, ok, ¿cuáles recursos tienes aquí? Y movilizarlos lo menos posible y conjuntar esto de la producción y consumo en una sola cosa, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, que todos contribuyan a generar ese diseño para el beneficio de las comunidades, ¿no? Locales y globales al mismo tiempo. O sea, este cosmopolitanismo es pensar con esas dos visiones, ¿no? Lo local y lo global. Entonces, acciones que hagamos aquí, sabemos que van a traer repercusiones globales. Entonces, creo que un futuro, una visión que yo veo es esto del diseño para la transición y que incluye muchas cuestiones sobre pues, de ecología y demás, ¿no? Gracias. Sí, esta idea de Mancini, ¿verdad? Del localismo cosmopolitano como me parece que es, por cierto, me parece que puede ser como una gran visión a lo que decía Emiliano, una visión de, oye, yo quisiera vivir ahí. Entonces, muchas gracias. Creo que se han puesto en la mesa muchos elementos muy importantes para esto que decíamos del futuro y qué debería traer para el diseño. Me voy a detener yo tengo aquí otras 25 preguntas que me encantaría hacerlas, así que necesitamos otros 3 debates, pero para dar oportunidad a los que están conectados, que hay mucho interés y preguntas muy interesantes. Claudia, te cedo la palabra para que nos ayudes ahí a moderar en el chat. Bueno, algunas son preguntas, otras son comentarios, así que riquísimo, aquí los hemos estado leyendo también en paralelo, pero Claudia, si nos ayudas con algunas de las preguntas que se están gestando aquí para los panelistas. Claro que sí, hasta ahorita sí han sido principalmente comentarios y observaciones respecto a lo que se ha estado dialogando, pero aquí al final surge una pregunta. ¿De qué manera ustedes como profesores y profesionistas implementarían el future thinking a partir de ya, sin tener que rediseñar los planes académicos desde cero, sino como fomentar este tipo de pensamiento como un must en la formación de los futuros diseñadores y profesionistas de México y del mundo? Pues, gracias. ¿Quién dice yo? A ver. Future thinking, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrarle ahí? yo no sé si sé qué es el future thinking, pero no sé qué es un diseñador que no piensa en futuro. Creo que más bien, ¿cómo diseñamos si no estamos intentando definir algo que no existe, ¿no? Creo que si la academia no está logrando implementar el pensamiento de cómo hacer futuro, entonces la academia está fallando tremendamente, ¿no? Sí, desde luego. Y creo que una de las herramientas que nos ayuda mucho a hacer esto con nuestros alumnos o en nuestras profesiones es el pensamiento sistémico, o sea, pensar en sistemas, ¿no? De que cierta acción va a causar efecto a otro sistema y cómo está organizado ese sistema, ¿no? Entonces, si hablamos de producción, si hablamos de consumo, si hablamos de organización social, o sea, cómo ayudar a visualizar, ¿no? A visualizar esos sistemas, o sea, es súper importante esas visualizaciones, ¿no? Ya sea de manera gráfica, de manera, no sé, a veces hasta en cuestiones artísticas, ¿no? Yo he visto piezas de instalaciones que te revelan cosas, ¿no? De pensamiento, entonces creo que esto de lo sistemático y las herramientas para pensar en sistemas
no sé, incluso se habla de metadiseño, ¿no? Que ya es como, yo lo interpretaría como pensar en sistemas, ¿no? Digo, una manera también de integrar este tipo de pensamientos pues, en nuestra profesión es tener experiencias externas a la universidad. Yo creo que parte de la experiencia de cualquier diseñador es también salir un poco de la academia y colaborar o ser pasante con algún diseñador, diseñadora que te interese lo que está haciendo. Creo que parte de este future thinking está sucediendo en pues, muchos despachos en México y como decía Emiliano, pues de alguna manera se integra en muchos de los procesos de diseño de los diseñadores profesionistas. Entonces creo que también ahí hay mucha oportunidad. Por otra parte, más allá del future thinking, creo que otra de las palabras y conceptos que son muy importantes es llevar el diseño más allá de la sustentabilidad hacia la regeneración, que es algo que todavía es más ambicioso y creo que es parte también de esta conversación hacia futuro. Y yo me acuerdo ¿Quieres ahondar un poquito más en la regeneración, Renata? Estaría padre. Pues desarrollar procesos que permitan que no nada más digamos que el status quo, o sea, la cantidad de agua que tenemos por persona en México sea el mismo, sino cómo proveer abundancia, cómo crear sistemas que se repliquen y que puedan regenerarse de alguna manera, desarrollarse de maneras positivas, constructivas. Entonces, pensando hacia futuros en las que tengamos abundancia de recursos a largo plazo, ¿no? O sea, ser ambiciosos en cómo llevamos el desarrollo y el diseño y la aportación de diseño a largo plazo. Yo ahí citaría rápido a dos personas. Uno es un doctor que se llama Dieter Lenoir, que quizá lo conocen algunos de ustedes, y él siempre hace esta diferencia entre la patogénesis y la salutogénesis. La patogénesis como esta cuestión de estamos generando el malestar, ¿no? Y cómo lidiamos con esa generación de malestar. Y la idea de la salutogénesis, como decir, cómo hacemos que nuestra actividad sea una generación de salud. Y es un poco, creo que lo que está diciendo Renato, es como yo me aseguro que porque hice este proyecto, entonces el mundo está mejor y tiene más recursos, y no cómo entro en la idea de cómo hago el proyecto con el menor impacto posible, en donde el mejor escenario posible es que deje las cosas igual como están. Y ahí llego al segundo que quería citar, que es Michael Braungart, de Cradle to Cradle, que en una entrevista decía una cosa que me parece maravillosa, que es decir, que aburrida la sustentabilidad, pensando en que es como si te preguntan cómo va la relación con tu esposa y tú dices, pues se sostiene, ¿no? O sea, como el mejor escenario, las cosas se quedan igual. Y realmente pensar de esa manera y decir, bueno, lo mejor que puedo lograr con este proyecto es que las cosas estén igual que antes, pues que flojera, ¿no? O sea, realmente es cómo genero un pensamiento en el cual la existencia del proyecto parte de la idea de que el proyecto va a generar bienestar, no que vamos a reducir el impacto o minimizar lo negativo, sino porque el proyecto existe, estoy generando bienestar. Y ya la idea de bienestar pues será un tema de definir criterios ambientales, sociales, económicos, funcionales y demás, de criterios que nos ayuden a saber cómo vamos a medir si lo hicimos mejor o no, pero partir de la idea de que porque el proyecto existe hay bienestar. Sí. Quizás sí puedo añadir un poquito al tema, a la pregunta, ¿verdad? Que hablaban sobre futuro, future thinking. También me parece importante que hay que hacer una distinción. Sí, coincido completamente con Emiliano, ¿verdad? En que el pensamiento orientado hacia el futuro es inherente al diseño, es decir, es algo que debe ser. Quizá la clave está en la distinción, ¿verdad? Que típicamente ese pensamiento orientado al futuro del diseño ha probado ser muy eficaz, y entonces yo diría que se ha sobreexplotado en sentido pensando siempre en un futuro de consumo, ¿no? Es decir, o sea, que podamos crear un futuro donde se consume más, y entonces ahí hemos sido poderosísimos y las organizaciones nos han amado por ello, ¿no? Ahí en el panel pasado inclusive criticaban al design thinking por estar tan centrado en ello, ¿no? Y entonces es más la aproximación hacia, bueno, ¿y qué tal si el futuro no solo es el futuro de consumo, ¿verdad? Si esa orientación al futuro más bien tiene que ver, y rescato también una palabra que mencionaron ahora, el bienestar, ¿no? O el cambio de paradigmas en todo caso.
Yo ahí lo que diría nada más como para complementar, Roberto, es la idea de futuro como que reaccione al presente y entonces un presente mejor, no tiene mucho de especulación. Entonces sí mucho de lo que se ha hecho, el design thinking tiene mucho de eso también. Esta idea de decir, bueno, esto no se está vendiendo mucho, que le cambio para venderlo más, ¿no? Pero eso no necesariamente implica un proceso de imaginación y de especulación al respecto de cuál es un futuro deseable y entonces cómo diseño para eso, ¿no? Y creo que ahí viene un poco la diferencia que tú estás mencionando. Así es. Sí, gracias, Emiliano. Clau. Sí, se están ya saturando ahora sí las preguntas y se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a tener que hacer un proceso de selección de antemano. Una disculpa si no logramos a cubrirlas todas, pero está siendo muy interesante el diálogo. Por aquí está una que dice, ¿consideran los panelistas que las industrias creativas pueden ser agentes de influencia para reorientar la producción de bienes de consumo, culturales, artísticos, etcétera, hacia el mercado interno y desvincular la producción local de las cadenas de suministro mundiales? Pues, sí, si quieres, para vincular lo que estábamos mencionando antes, o sea, por ahí alguien mencionaba definir abundancia, ¿no? Y lo que decía Renata era, pues para generarla necesitamos conocer nuestro contexto, ¿no? Y creo que las industrias creativas nos pueden ayudar a conocer ese contexto y sobre todo a generar unas narrativas muy guiadas a ese bienestar, ¿no? A esa regeneración, hacia esa salud, ¿no? Incluso, o sea, no sé, a veces creo que la narrativa de una enfermedad como es el COVID es tener miedo a estar rodeados de bacterias o algo así, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestro sistema está enfermo, ¿no? Entonces, para poder aliviar, pues necesitamos esa regeneración, como lo mencionan, o también, pues, cómo proveer más recursos limpios, ¿no? Más recursos que se estén autorregenerando. Entonces, yo creo que no lo podemos resolver solos como humanos. O sea, ya me voy a meter en cuestiones ya o sea, en nuestro sistema, ecosistemas, los servicios ecosistémicos, o sea, los árboles, los ríos vivos, la lluvia, la captación de lluvia, todas esas cuestiones, o sea, las abejas, ¿no? Los polinizadores nos pueden ayudar a generar esa salud, esos sistemas, ¿no? Y las narrativas a través de ellos, pues pueden ser guiados a través de las industrias creativas, desde luego, desde las artes, desde el diseño, desde la arquitectura, etcétera. Pues sí, creo que, o sea, no es un tema también de entender la escala y el lugar en donde estamos cada uno como diseñadores, como individuos, como colectivos. Nosotros desde Isla Urbana pues nos hemos enfocado mucho en el tema del acceso al agua y por medio de la captación de lluvia llevar agua a comunidades que no la tienen, ¿no? Y eso es algo muy específico. Entendemos que existimos dentro de un sistema mucho más grande y que en cuanto a resolución, en cuanto al tema hídrico, pues no, la captación de lluvia no es el único componente. Hay muchos más y las soluciones deben de ser integrales, ¿no? Deben de contemplar otros, el mejor uso del agua, así como otros aspectos que hacemos con las aguas negras, ¿no? Las aguas grises. Esto es un sistema mucho más grande. Entonces, creo que también es cambiar esa perspectiva de escala, decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar a esta escala como diseñador, como colectivo, como conversación con otras disciplinas? Y ir creciendo, mejorando en conjunto como disciplina de diseño. Entender que no existimos dentro de una burbuja, que todo lo demás sucede a nuestro alrededor. Creo que todo esto, como ya lo habíamos mencionado, es una conversación. Entonces, digo, lo hemos trabajado desde ese lugar en particular. Entonces, creo que
hay diferentes aspectos o diferentes enfoques que se pueden tomar en consideración cuando uno está desarrollando su proyecto, pero creo que sí es muy, muy importante entender que no existimos dentro de un vacuum, como dicen. Y creo que ahí yo estoy de acuerdo y creo que hay que regresar al tema de qué criterios vamos a usar, ¿no? Parte de la pregunta que hacía Víctor era si lo teníamos que llevar al mercado interno y desvincular de las cadenas de suministro mundiales. Y ahí la pregunta es si ese sistema local es mejor que la producción mundial o no. Y entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Esto es una discusión que hemos tenido muchas veces a lo largo de los años con la gente, con mis socios en Tux y con otros proyectos y demás, en el cual por ejemplo, usamos mucha madera y para nosotros hay muchos criterios en la madera. Nos encantaría que fuera local, nos encantaría que fuera un sistema que hubiera regeneración o sostenibilidad, es decir, que venga de fuentes certificadas. Nos encantaría que viaje poco a lo largo del mundo, etcétera, ¿no? Pero cuando las ponemos en orden, para mí la primera es regeneración, o sea, es que venga de unos bosques que estén manejados sustentablemente. Y en el momento en el que eso no lo encuentro en el mercado local y que tengo que participar de una cadena global de suministro, pero que cumple con eso, al ser mi criterio número uno, pues no estoy apoyando al mercado local con ese recurso en particular. Cuando logro, pues sí, a veces logramos madera local que además viene de una fuente certificada, que bla, 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 entonces todo se alinea y es maravilloso, pero cuando no se alinea tengo que escoger. Y el criterio al que yo le vaya a dar más peso es el que va a dictar eso. Y muchas veces eso no necesariamente implica que el mercado sea local o sea una cadena global. Entonces creo que lo que hay que entender es que hay que tener una lista de criterios. Es un código axiológico, es un código ético en el cual tú crees que es lo más importante y lo vas a poner en ese orden. Y tienes que tomar decisiones de acuerdo a eso porque tu idea de bienestar viene detrás de esos criterios, ¿no? Entonces, si logramos tener criterios claros para nuestra toma de decisiones, entonces cuando tengamos que traer una cosa especial de Indonesia, pues si cumple con esos criterios, tendremos la conciencia tranquila de que cumple parte de una idea y de una idea de futuro, porque está cumpliendo con una serie de cosas que estamos buscando. Mientras que una cosa que vemos en México todo el tiempo es que hay consumo local y le compramos a los artesanos de tal lugar y compramos la cosa de tal lugar, y etcétera, y te das cuenta de que después de 20 años de comprarle a los artesanos siguen en pobreza. Entonces, pues quizá no estamos haciéndolo muy bien, ¿no? O sea, quizá estamos apoyando un sistema con esa compra y estamos perpetuando un sistema con el cual quizá no estamos de acuerdo. Entonces, para mí son más importantes los criterios que las recetas, ¿no? Gracias, muchas gracias. Claudia, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, ¿verdad? Sí, una última pregunta. Por aquí desde Bolivia nos preguntan, bueno, más bien a los panelistas, ¿qué opinan sobre el diseño y desarrollo de dispositivos médicos con Internet de las Cosas y su relación con la telemedicina en el futuro cercano? Wow. Yo creo que en la medicina es quizá de las únicas áreas en las que el Internet de las Cosas tiene sentido. Entonces, te puedo dar una lista inmensa de cosas en las que creo que el Internet de las Cosas no tiene que hacer nada y que hay que sacarlo y que el foco de mi sala se comunique con mi aspiradora no tiene ningún beneficio. Creo que en la medicina sí. Habrá que analizar los proyectos en particular, pero creo que ahí hay un beneficio que se puede capturar, ¿no? Sí, luego, ahorita que hablabas de criterios, ¿no? ¿Cuál es nuestro criterio para evaluar esa alta tecnología, ¿no? O tecnologías de vanguardia, ¿no? A lo mejor una tecnología de vanguardia solo se requiere de un proceso, una fibra, algo, en lugar de tener como un dispositivo Bluetooth, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son las dos tecnologías, pero a veces como que nuestra mentalidad está guiada de que debe ser así súper robotizada, etcétera, etcétera, ¿no? En lugar de, oye, puedes desarrollar resolver ese mismo problema con algo que ya existía hace miles de años y sigue funcionando, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro criterio de evaluar tecnologías? Sí, que no exista la tecnología nada más por usar tecnología, ¿no? O sea, creo que es importante que sea sensible al contexto y a los criterios que mencionaba Emiliano en algún momento. Exacto. Pues muchísimas gracias. Creo que se nos ha agotado el tiempo.
edición se ha ido rapidísimo y ha sido pues por la gran riqueza de aportación de nuestros panelistas. Yo volvería pues a agradecer a todos los conectados. Vimos que tuvimos de varios países. Un saludo a Bolivia, por cierto. También tenemos algunos conectados en España que nos estaban aquí saludando en el chat, y de muchos colegas de otras universidades, alumnos, diseñadores, investigadores. Muchas gracias por conectarse. Recordamos que esta es una serie de diálogos, así que en 15 días tendremos otro. Estén pendientes del anuncio y las redes. Ahí Claudia nos tiene siempre sorpresas sobre lo que se pueda montar, pero nos encantaría verlos conectados en la siguiente. David, Emiliano, Renata, muchísimas gracias por ser así de generosos, compartir su pensamiento, sobre todo pues en esta idea de la construcción del diseño que viene. ¿Quisieran hacer así en una frase una última aportación o algo que crean que quedó pendiente de decir? Adelante. Pues no en cuanto a este tema, pero sí quisiera nada más agradecerles por la invitación, saludar a todos los que nos están viendo por ahí, y también el gusto que es platicar con David y con Emiliano y con todos ustedes. Gracias al TEC por la invitación, nada más. Muchísimas gracias, Renata. Al contrario, un abrazo así a la distancia, ¿verdad? Pues sí, igualmente a todos nuestros alumnos, nuestros profesores del TEC y externos, o sea, qué gusto, ¿no? Compartir y sobre todo llevar la conversación más allá, ¿no? Que nos contacten, que sigamos ahí debatiendo. Gracias, David. Gracias, David. Muchas gracias por tu colaboración. Emiliano. No, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy padre. Me encanta verlos a distancia. Me quedé con ganas de muchas de las preguntas que están ahí que estoy viendo, y esto daría para mucho más. Hay una de un señor CDE que habla de la desaceleración económica y el impacto que tiene, y realmente relacionar esto a economía es algo que nos faltó, pero bueno. Muchas gracias, y gracias a todos los que se conectaron. Hay un montón de gente aquí. Fantástico, pues muchísimas gracias. Sí, había una pregunta ahí sobre la desaceleración económica versus estas ideas que estamos planteando, que está interesantísima. Se me hace que tenemos que volvernos a ver y generar otro debate para continuar. Pero bueno, desde el Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Arquitectura de Diseño ha sido pues un lujo tenerlos aquí a todos conectados. Agradecer a Claudia y a toda la organización, David, Emiliano, Renata, otra vez por su generosidad. A todos los colegas que están conectados y amigos, también agradecerles muchísimo. Y bueno, estén pendientes, dentro de 15 días seguimos en este debate, pensando, discutiendo sobre el diseño que viene. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Luego, gracias. Gracias.